¡Saludos! En nuestro último episodio de este especial veraniego, hablamos un poco sobre las imágenes que se produjeron alrededor de Vlad Tepes entre los siglos XV y XVI y la influencia que tuvieron en la cultura popular de Europa. Lo cierto es que después de aquel boom que representaron los panfletos y sus macabras historias, no pasó mucho para que la memoria del sanguinario príncipe de Valaquia cayera en el olvido, pues a final de cuentas el mundo estaba cambiando a gran velocidad y a los grandes reinos e imperios prósperos poco les importaba ya los acusados actos brutales del gobernante de una nación minúscula que no tenía relevancia en el mapa político. Se tiene aceptado que Vlad, o más bien su nombre, resucitó hasta finales de 1800 por causa de Bram Stoker, escritor irlandés que encontró el segundo nombre del voivoda, es decir, Draculia, lo modificó un poco y creó así el que es el vampiro más famoso de la ficción. Muchos especulan sobre si Stoker solo se fijó en el nombre o ciertos rasgos de la vida del príncipe llamaron su atención, ya que incluso en su conde ficticio pueden notarse ciertas características, como la mención a la supuesta ascendencia una que los valacos, y de hecho los antiguos habitantes de los Cárpatos, alegaban tener, así como ubicar la acción inicial en un castillo del Paso de Borgo, accidente geográfico real y que de hecho Vlad cruzó alguna vez en su juventud cuando huyó de Moldavia junto con su primo Stefan tras la muerte del padre de este, así como otras referencias que cineastas y hasta escritores como Carlos Fuentes recuperaron para conformar la figura del vampiro. Como quiera que fuera el caso, a principios del siglo XX nadie tenía interés en saber que el tipo de la capa negra que chupaba sangre llevaba el nombre de una persona real y que, encima, llegó a ser incluso peor que su contraparte sobrenatural. Vlad siguió rezagado en la historia hasta que el comunismo se instauró en la joven Rumania, quien para entonces ya ocupaba también el territorio transilvano y que buscaba desesperadamente figuras destacadas para exaltar así un sentido de identidad en el nuevo país. El resultado es que, entre toda esa galería de gente magnífica como Mircea el Viejo y los Hunyadi, encontraron a este príncipe que reinó realmente poco tiempo, pero que en ese mismo hizo muchas cosas, entre aceptables y no tan aceptables, pero que se convirtió en un personaje digno de ser rehabilitado bajo la consigna de que, aunque era innegable que había hecho atrocidades, todas las hizo en búsqueda de establecer la paz y justicia en un territorio que era casi bárbaro, y que encima, por amor a esa misma tierra, libró una guerra contra los ejércitos otomanos que, fuera el siglo que fuera, seguían teniéndoles desprecio. En resumen, Vlad Tepes, o Vlad III, como los rumanos prefieren llamarle, adquirió una importancia que sobrevivió incluso a la caída del régimen hacia los años 90, y en la actualidad la importancia de su figura en el país es tal que no solo del mismo han salido los estudiosos más destacados que se han encargado de él, como Radu Florescu, sino que lo celebran en forma de estatuas, rehabilitaciones de lugares históricos donde vivió o que mandó a construir, y hasta una pequeña feria anual que se celebra en Targoviste. Lo cierto es que también, más por cuestiones de turismo que por verdadero interés, Rumania no tiene problema en atraer viajeros con el gancho del conde Drácula, como el caso del castillo de Bran. Pero el respeto y afecto que sienten por el auténtico Vlad es mucho más evidente a medida que exploras lugares históricos, como la Curtea Veche en la antigua capital, Arges desde donde se alza el verdadero castillo del voivoda, el monasterio del lago Snagov y hasta Sighisoara, donde nació. Podría decirse, si exploras un poco el lado rumano de internet, que el país ve a Vlad como una especie de tío huraño y excéntrico, pero al que no pueden dejar de querer. Incluso antes de colocarlo como uno de sus personajes históricos principales, durante el siglo XIX, autores y poetas rumanos hablaban de él de forma positiva. Uno de ellos, Mihai Eminescu, escribió un poema nacionalista en el que incluyó unos versos que hablaban de Vlad de la siguiente manera: «Debéis venir, oh terrible empalador, atúrdeles con tu presencia, divídelos en dos grupos, aquí los necios, los bribones allá, arrójalos en dos encierros, de la extensa luz del día apártalos, y prende fuego a la prisión y al asilo de locos». Pero dejando a los rumanos aparte, la cultura popular en Oriente y Occidente también ha sentido interés por la figura del voivoda. Es cierto que es muy difícil a estas alturas separarlo del todo de su alter ego vampiro,
pero es posible encontrar aunque sea una porción que haga referencia a su verdadera identidad. Así que de una vez te advierto, no incluí en esta lista a ninguno de los muchos Dráculas cinematográficos o de la TV que pululan por ahí. Ni siquiera el de la versión de 1992, porque, estrictamente hablando, la película va del vampiro, no del príncipe. Por esa misma razón, tampoco incluiré la cosa esa que hizo Universal en 2014, que además... de verdad está horrible. Con eso ya explicado, continuamos. En 1979 se filmó en Rumania una película sobre el personaje histórico, llamada simplemente Vlad Tepes, que toma lugar principalmente en su reinado de 1456 a 1462, haciendo mucho énfasis en sus constantes pleitos con los boyardos y la forma en que se enfrentó a Mehmed II. No hay gran cosa que decir sobre esta película. A pesar de las obvias desavenencias que tuvo la producción, por tratarse de una película filmada en un país de bajos recursos y bajo el régimen de la URSS, supieron explotar muy bien lo poco que tenían. Y pese a la poca recepción que tuvo del otro lado del mundo, donde las megaproducciones americanas ya estaban dándole una nueva cara a cómo debía ser el cine, se le reconoce como una de esas joyas especiales y por apegarse lo más posible a la historia real. 10 años después, otra producción rumana lanzaría la película Mircea, que hace referencia a Mircea I de Valaquia, abuelo de Vlad, personaje que, por cierto, aparece hacia el final de la misma como un niño pequeño. Esto no es históricamente correcto, pero es un detalle muy bonito que valía la pena mencionar. Los rumanos no son los únicos que han colocado este personaje en su cine o televisión, pero lo cierto es que si miramos el trabajo de los turcos, te darás cuenta de que tampoco ellos han enfriado su enojo tras 500 años. 2 ejemplos bastan. La miniserie de Mehmet el Fatih, que recoge los últimos años del sultán en Estambul, tiene como uno de los antagonistas a Vlad tras ser liberado de Hungría. Y la forma en que lo presentan es... bueno... básicamente es un loco salvaje que solo le gusta matar todo lo que se le cruza, además de las inexactitudes históricas tan graves que cometen, como que su hijo mayor vivía con Radu, que estuvo 12 años en una celda de prisión mugrosa y detalles así. Y ni hablar de la película que produjeron sobre él en 2018 y que va de vengadores turcos que buscan evitar que Vlad ataque Estambul. Sí, miren, nunca dijimos que quisieran ser muy correctos y creo que lo único que me pareció curioso es que en esta cosa sale la actriz que hace de Maidebran en Siglo Magnífico. Neta, no la vean, no tiene ningún sentido. En la actualidad, por supuesto, donde puedes encontrar muchas referencias de todo tipo es en las series animadas. Y para este caso específico tendré que hablar del anime. Sí, la verdad sí soy un otaku friki de cuidado, y tal vez por eso se me hizo tan fácil encontrar referencias. Pero también hay que saber manejarlas porque, bueno, estamos hablando de Japón y ya saben lo que les encanta hacer con los personajes históricos a veces. Para este caso, elegiré 2, que son los que mejor encajan con las características que estamos buscando para este video. El primero de ellos... Sí, ya lo sé, estoy haciendo trampa, pero espérenme, tengo un punto, lo prometo. Pasa que en la serie de Hellsing, tanto en la de los años 90 como las ovas de Ultimate, Alucard, que es el vampiro por excelencia, es solamente una de las tantas caras que ha adoptado la misma persona. De ahí que tome distintas apariencias a lo largo de la historia, como la que todos conocemos de The Fault, o la de esa cosa negra con ojos, y también su versión chica. Pero la forma 0, la original, es una mezcla entre la leyenda de Drácula y el propio Vlad Tepes. Leyenda, porque en lugar de llamarlo príncipe o voivoda, le dan el título de conde. Pero fuera de eso, mucho de lo que se presenta en el flashback donde se nos habla de sus orígenes está íntimamente ligado con la historia del personaje real, que es la razón por la que lo cuento aquí. Otro ejemplo se encuentra en la saga Fate, que para quienes no la conozcan se los voy a resumir así. Magos de todas partes del mundo, el 90% de veces de Japón, obvio, invocan personajes históricos, mitológicos y hasta literarios, según el que esté escribiendo el guión,
para pelearse por ganar un artefacto mágico que concede deseos. En el anime de Fate Apócrifa, así como en los juegos Fate Extra Triple C y Fate Grand Order, Vlad es uno de esos personajes o servants invocados para luchar. Me voy a concentrar en el del anime, porque es después del de Extra el más apegado a la historia y porque es el más identificable. En esta versión, Vlad es invocado como de clase Lancer, que no debería sorprendernos porque destacas. Y gran parte de su poder reside en estar combatiendo en tierras rumanas, lo que lo hace casi invencible. Pero tiene un gran problema, y es que los Servants no solamente se invocan con, digamos, lo bueno de sus leyendas, sino con cualquier otro aspecto de las mismas aunque sea negativo. Y este pobre Vlad sufre lo que los fans de la franquicia conocemos como la maldición del Lancer, y es obligado a utilizar su Noble Phantoms oculto, que lo convierte contra su voluntad en el Conde Drácula. Sí, pobre Vlad. Y eso es todo por hoy. ¿Qué te han parecido estas apariciones no vampíricas de nuestro personaje del verano? ¿Ya conocías alguna? Seguramente sí. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Suscríbete y activa la campanita para saber cuándo subimos nuevo material. Ya estamos cerca de concluir con este especial veraniego, pero no te preocupes, traemos muchas más sorpresas. ¡Hasta pronto!